Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en este momento en el programa Conversando la Historia, un programa que se ha hecho bastante familiar en la ciudad de Puerto Natales y, por qué no decirlo también, en la ciudad de Punta Arenas, en Magallanes en general. Este programa lo que pretende es un poco reconquistar a los magallánicos en cuanto a la arquitectura que han tenido nuestras ciudades, a todas las costumbres, a todos los valores y además, bueno, decir que la historia es el arte de recordar. Por lo tanto, estamos en esa misión. Yo debo decir que en esta oportunidad me toca nuevamente reemplazar en este programa a Víctor Utreras Cárdenas, que es el mentor del programa y que está en este momento detrás de las cámaras, y nos hemos propuesto una tarea para hoy. Queremos sacarla bien porque vale la pena mostrar lo que a continuación ustedes van a ver. Es un enfoque novedoso respecto de la historia de Puerto Natales y la historia de Magallanes. No yendo más lejos, quiero inmediatamente presentar a nuestro invitado de hoy día. Me refiero al artista gráfico, al pintor artista Benito Ruiz Águila. Benito Ruiz Águila es un creador artístico que cada cierto tiempo nos golpea con sus exposiciones, que son bastante válidas para todas aquellas personas que quieren tener un recuerdo del Natales que ya se fue y del Natales que recordamos con tanto cariño. Benito Ruiz captó lo que ustedes van a ver a continuación en su creación, producto de que ha vivido prácticamente toda su vida en la ciudad de Puerto Natales. Él nació en Natales, forma parte de una familia tradicional de nuestra ciudad. Leo algunos datos, podríamos decir biográficos, de Benito Ruiz Águila, nuestro pintor, y diremos que él estudió en el liceo, es decir, en el liceo y escuela básica Monseñor Fagnano de Puerto Natales, hasta el 8º año de básica, y posteriormente desde primero a cuarto medio siguió sus estudios en el Liceo Gabriela Mistral de la ciudad. Movido por toda esta inquietud que tenía Benito respecto de la pintura y de la construcción que tanto le gustaba, se fue a estudiar arquitectura a la Universidad Católica del Norte. Desgraciadamente, por razones de tipo económico, propios de la época en que Benito le tocó ir a la universidad, donde llegaban a la universidad solamente aquellos que tenían los medios como para seguir en ella, tuvo que regresar a Puerto Natales, donde por largos años la mayoría de la gente, cuando vea a Benito Ruiz, se va a dar cuenta que fue un funcionario destacado del Banco Santander de Puerto Natales. No solamente trabajó en la organización bancaria esta en Puerto Natales, sino que posteriormente también lo hizo en la ciudad de Punta Arenas. Tal es el caso que estuvo 15 años en el Banco Santander. Pero mientras Benito se desplazaba, ¿no es cierto?, con bastante competencia en las cajas del banco, estaba pensando en lo que iba a hacer cuando llegara a la caja en cuanto a creación artística, en cuanto a creación pictórica. Él agradece, cuando hemos conversado sobre su biografía, agradece a un gran profesor, a un gran pintor que tenemos en Puerto Natales. Me refiero a Angelino Soto, aquella persona que ustedes conocen por sus murales
uno de los cuales es un mural gigantesco que está ubicado en el costado de la pared del banco, perdón, del estadio local Víctor Borque, y que cuando había turismo llamaba poderosamente la atención a quienes nos visitaban. Incluso me tocó ver en varias oportunidades a personas estar prácticamente una hora filmando todo el desarrollo que tiene ese bonito mural que está ahí en el estadio nuestro. Cuando le pregunté a Benito Ruiz, nuestro invitado, cuáles eran sus pintores favoritos, en función de los cuales él hacía creaciones y que lo inspiraban, él me habla que indudablemente tiene una gran admiración por un pintor chileno que es de fama mundial, que es Claudio Bravo, uno de los realistas en la pintura, que lo digo yo también me ha admirado, es decir, me ha llamado la atención y lo he admirado en forma permanente. También hemos hablado algo de Dalí, algo de Mata, de Diego Rivera, dentro de lo que es el muralismo ya latinoamericano. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Benito de un tema bien interesante, de cómo se pobló Puerto Natales y a la vez cuáles fueron los medios que ocuparon los natalinos para dar origen a esta ciudad que en un momento apareció como una ciudad modesta en el transcurso de la historia, pero que posteriormente con la llegada del turismo, ¿no es cierto?, se ha ido modernizando. Vamos a trabajar conjuntamente con Benito Ruiz en una clasificación de la vivienda magallánica que no es nuestra, que pertenece a un destacado arquitecto regional como lo es Beriswil, Dante Beriswil, que conjuntamente con Mateo Martinich, el Premio Nacional nuestro de Historia, escribió en un libro muy bonito que no lo podemos recomendar porque no está en librería. Tuvo una edición, pero posteriormente no lo hemos encontrado, aquellos aficionados a los libros regionales que tratamos de conseguir. Benito, ¿cuál sería podríamos decir, el esquema que más te acomoda y que es planteado por Dante Beriswil, ¿ya?, respecto al desarrollo que ha tenido la vivienda, la casa habitación, el hábitat del natalino, porque vamos a aterrizar el tema del hábitat en Puerto Natales, ¿ya?, considerando desde la etapa pionera en adelante. ¿Cómo tú crees que lo que plantea Dante Beriswil en su libro de arquitectura magallánica coincide con lo que se ha dado también en Puerto Natales en cuanto a construcción? Te dejo la palabra para que salude a las personas que nos están viendo en estos momentos. Bueno, muy buenas noches, muy contento de estar en este programa, porque cuando te invitan a este tipo de programas donde se habla de estas cosas, es realmente muy interesante, porque es un tema que me gusta mucho y he trabajado harto en este tema urbanístico. A ver, el tema de la construcción, bueno, tenemos que pensar que Natales hay una lejanía bastante notoria como en Punta Arenas, que bueno, ahora con el tiempo se ha ido acortando, pero en esos años era muy difícil traer, por ejemplo, acá lo que era el ladrillo, entonces básicamente las casas de acá fueron con madera. Entonces, en ese sentido, se podrían clasificar como en tres tipos acá, Natales, que es la casa colonial, que se llama, que es como la casa básica. De la colonización. Exactamente. Para que se entienda un poquito, como conversamos, es como cuando un niño uno le dice, haz una casa, hace una puerta, dos ventanitas, un techito, dos aguas, esa era la casa como básica. Entonces... Se podría llamar ingenua también. Ingenua, como bastante ingenua.
Entonces también tenemos que pensar que en esos años llegaban en su gran mayoría hombres acá, entonces las casas eran como muy, era eso, hermano, no era más allá, en metros podía ser unos 3 metros, 4 metros de ancho, no tenía más que eso. La gente, si empieza a hacer memoria, se da cuenta que hay muchas casas como esas, con techo de 2 aguas, pero que después tienen como un techito atrás, en la parte atrás un poquito más inclinado, es cuando la casa ya crecía un poquito. Entonces esa es una parte. Después existió la famosa casa pionera, que es la casa que ya nosotros la vemos de otra forma, porque tiene más elementos, tiene los filigramas que se llama, tiene la famosa los famosos pináculos, que bueno, hay una serie de historias que se usaba para esto, que se usaba para otro, pero esa es como la casa pionera, que incluso muchas de ellas están en pies, están hechas en pies, porque venían la medida era el estilo inglés, que venían listas de allá y se instalaban acá, entonces muchas están en pies. Después, bueno, vino lo que ya el trabajo un poquito más sofisticado, ya más elaborado, que era lo que se llamaba el famoso chalet, que es fácil de distinguirlo porque el chalet ya estamos hablando de techos mucho más grandes, mucho más largos, y eran casas de 2 pisos. Muchas tenían las famosas lucarnas que se llaman, que bueno, ahí vamos a ir viéndola un poquito de a poquitito, y eso como que la caracterizaba, la diferenciaba harto con la básica. Es decir, la casa pionera era una casa elemental, Sí. un habitáculo elemental, y se debía fundamentalmente a que las personas prácticamente estaban con las maletas detrás de la puerta, es decir, no sabían cuánto tiempo iban a quedarse en Magallanes o en Puerto Natales, por lo tanto hacían algo muy básico. Además, el otro problema es que a Natales era difícil, y a Magallanes en general, que llegaran materiales de construcción más sofisticados, ¿no? Como en el caso Claro. del fierro acanalado y todo lo demás. ¿Podríamos ver, por ejemplo, alguna de las casas que tú has clasificado como casa pionera? Esta es, por ejemplo, una casa pionera. Una casa, como decíamos, colonial, de que las primeras que se hicieron, que tenían una construcción bastante simple. Lo que explicaba yo recién, puede ser una casa con techo de 2 aguas, que es una cosa bien simple, porque la puerta, a la puerta hay un detallito acá, la puerta, y tenía 2 ventanas a los lados. Esta puerta, como se puede ver, tiene un tracaluz ahí que se llamaba. Estas casas por lo general tenían una mampara chiquitita. Esta no creo que la haya tenido porque era muy básica. Esta para atrás tiene un par de metros. Y esas eran las casas que originalmente existían acá. Esa casa está en pie todavía. Esa casa todavía está en pie. Esa casa está en la calle Balmaceda, entre Valdivia y Bulnes. Sí. Yo igual hice una pintura de esta casa, creo que está ahí. Esa es la pintura, qué sé yo. Así que pero es la casa esa. Sí. Ya, pero esta casa es muy elemental, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en detalle, las paredes son un poco una añadidura de latas y de fierro, con ausencia total de elementos, podríamos decir, sofisticados o especializados en la construcción. Porque valga la pena decir, acá la gente, antes de empezar a construir la casa, tenía que juntar la cantidad de latas necesarias. Hablemos un poco de eso, como esto de las latas que se utilizaban, porque al no haber fierro acanalado, ¿ya? Se usaba material que estaba más cercano. Sí. Importante ese detalle porque para que muchos entiendan de lo que estamos hablando, las casas antiguas, para que la gente lo entienda, si se fijan bien, tienen unas latas como pequeñas, o sea, no es la plancha como de... ¿Cuánto mide la plancha? ¿Como 1 metro y tanto? ¿2 metros? ¿O menos? Sí. 2 metros 10. 2 metros 10, creo que así, pero bueno. Pero van a ver que las planchas que tienen las casas son mucho más chicas, tienen 50 centímetros, no tienen más. Entonces las casas tienen como muchas latitas de esas. Esas eran latas de aceite. Entonces las abrían, las alineaban, las dejaban como una planchita y le iban poniendo a sus casas. Bueno, Otra cosa que tiene... Tenemos muchos más detalles que contar sobre esta casa pionera. Y bueno,
pero también tienen lugar en este programa nuestros avisadores. Seguimos conversando con Benito Ruiz, que es nuestro entrevistado en esta oportunidad en el programa Conversando la Historia de Puerto Natales, ¿ya?, sobre la arquitectura, el hábitat y la construcción en Puerto Natales, la evolución que ha tenido en el tiempo. Estamos hablando de la casa pionera, esa casa que también se puede llamar de arquitectura ingenua, sí, porque a un niño le pedimos que dibuje una casa y lo que hace es eso, la casa que aparece en el grabado que ustedes están observando. ¿Hay otro ejemplo de casa? Sí, pero un detallito antes que se me olvide. Esta casa también tiene, yo puse esta porque, bueno, no solamente por una cuestión de ego que la pintura que hice, sino que esta imagen no lo muestra, que es el tinglado. El tinglado que le ponían a los costados es madera sin cepillar, madera cortada, pero que con esa hacían los bordes y la dejaban ahí, porque ellos se preocupaban de forraban como la parte principal. Iba traslapada, ¿no? Claro, Sí. claro, una encima de otra, y eso que se llama tinglado. Para que permitiera que el agua corriera. Que el agua corriera. Sí. Y era madera sin cepillar. Esta ya es una casa de las mismas características, pero aquí ya hay un elemento que la otra no lo tiene, que es la chimenea. Ah, ya. Avanzamos a la... Ahí ya se está avanzando en otro tipo. También cambió un poco la ventana, y ya tiene algo un poquito más producido. y la madera igual, pues está. Bueno, hablemos por ejemplo de la casa anterior que tú mostraste. ¿Sí? Esa casa me da la impresión de que todavía está en pie y está en la calle Valdivia. ¿Esta? Sí. Esa. Esa está en Valdivia. Ahora, si los auditores se han fijado, la calle Valdivia es una calle donde todas las casas están prácticamente a la orilla de la vereda. Claro. No hay ninguna casa que tenga antejardín. ¿El antejardín no valía? ¿No tenía valor? ¿O se dejaba todo para que hubiese más espacio atrás en la huerta? Es que en el fondo era como más funcional el sistema, porque también tenemos que pensar que en ese sector llegó mucha gente que en su gran mayoría eran hombres, entonces llegaban como a trabajar, ¿no? Entonces pienso que por ahí está el tema de la explicación del que no existiera antejardín, porque las casas eran así, por eso también eran muy, muy sencillas. Después cuando ellos incorporaron a su familia, ahí le cambió un poco la historia, por eso también la ampliaron y ya empezaron a ver otro tipo de elementos, pero en un principio eran básicamente eso. Ahí se nota el tinglado, Ahí se alcanza a notar el tinglado. Todas, sí, con la gente cuando circule por calle Valdivia es importante esa calle porque por eso tiene muchas casas antiguas y van a ver que muchas casas tienen el famoso tinglado costado. Todas, o sea, no todas, pero la mayoría los tienen. Recordemos, estimados auditores, que hasta televidentes, que hasta el año 1920, 25 más o menos, ya, Natales estaba circunscrito a las calles Filippi, posteriormente Blanco Encalada, y nuevamente bajaba hacia Bulnes hasta llegar a lo que es nuestra actual costanera. Ese era el Natales original, el Natales de la fundación, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedía en aquellos años? Sucedía en aquellos años que la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, no nos olvidemos que en el año 1915 se fundó y empezó a funcionar el primer frigorífico en Puerto Natales, que fue el frigorífico Boris, porque posteriormente vino el frigorífico Natales, pero en 1915 empezó a funcionar el frigorífico Boris, y la gente que venía a trabajar en el frigorífico Boris no era gente que viviera en Puerto Natales, sino que era gente que se traía enganchada, en el caso de los oficios más básicos, desde los puertos de la isla de Chiloé. Y los actores, podríamos decir, especializados, como puede ser eléctrico, mecánico y todo lo demás, se traían a la zona central del país. Esta gente terminaba la labor en los
Por lo tanto, nunca Natales tuvo la necesidad de tener una población explosiva y de crecer. Esto vino a partir de 1925, de 1926, por ahí 27, cuando mucha gente que venía a trabajar en explotadora decidió quedarse en Natales, y ahí fue donde apareció la calle Valdivia, y posteriormente apareció la calle Blanco Encalada hasta Camino Enrique al final, para volver por Ramírez hasta lo que es Valdivia. Por lo tanto, la calle Valdivia es la calle de la colonización, donde vivieron los primeros colonos, digamos, los más sacrificados. Y hace sentido las dos cosas que estábamos hablando, una la construcción colonial y lo que me estaba contando usted recién. Entonces, si unimos esas dos cosas, explica claramente el tipo de casas que nosotros tenemos en la calle Valdivia. Son casas así, con gran mayoría de techos de agua, que después con el tiempo, claro, la han ido reformando, cambiando, poniendo un segundo piso incluso. Sí. Pero básicamente es eso. ¿Y qué vamos a decir? Esta casa no tenía chiflonera, es decir, no, porque te fijas que la puerta no tiene vidrio. No tiene vidrio, no tiene... Claro, entonces ahí venía un pasillo que iba a dar al fondo, que era la cocina magallánica, que era la cocina magallánica es toda una institución, porque ahí se daban todos los afanes diarios de los ciudadanos de Natales. Ahí está la gran cocina, ¿no es cierto? Cuyas marcas todavía se recuerdan. Hay gente que habla de las Cooperbush, que fueron unas estufas con planchas de acero que venían desde Europa, ¿ya? Y ahí alrededor de eso se juntaba la gente. ¿Tú me podrías dar una descripción de lo que has visto en cuanto a la cocina de Magallanes, la cocina tradicional? ¿Qué es lo que tiene? O por último, tu abuelo a lo mejor la tuvieron. Claro, la cocina, la magallánica, la que conocemos todos, sí, bueno, la que tiene la plancha, no recuerdo las marcas, pero sí, en algún minuto cuando niños tuvimos ese tipo de cocina. Y claro, efectivamente las casas consistían en eso, las casas en esos años eran, digamos, no se complicaban mucho, un pasillo largo y para el fondo y para los lados y empieza. Yo recuerdo cuando chicos iban entrado a muchas casas porque en algún minuto nosotros hasta como 4 o 5 arrendamos, o a 5 años míos, y haber visitado algunas casas, y sí me llamaba la atención. Me acuerdo cuando chico, yo creo que de chico fui inquieto porque me llamaba la atención que tuviera un pasillo, un pasillo y pieza a un lado, pieza a un lado. No era mayor complicación. Al fondo estaba la cocina. Entonces la cocina... Aclaremos que en ese tiempo Natales no tenía alcantarillado. Claro. Por lo tanto, en la parte trasera de los patios estaba el excusado, ¿no? El excusado. Y la cocina tenía varios elementos muy, muy curiosos. De partida tenía, bueno, la cocina magallánica, que la tenían todas, pero también estaba la cajonera, la famosa cajonera donde guardaban la leña, que muchas veces se usaba de diván, como se le llamaba, que para acostarse, para sentarse, y generalmente está al lado de la estufa. Era muy cómodo. Yo recuerdo me pegaba alguna siesta en alguna cajonera, y eso se daba mucho. También estaba la mesa, también, por supuesto, porque ahí en la cocina pasaba de todo. O sea, no solamente se cocinaba, también se comía, se hacía vida social. Y un detalle importante, muchas casas tenían un sistema para calentar agua. Claro. Que partía desde la chimenea de la cocina, y que permitía, ¿no es cierto?, tener agua caliente para lavar la loza, o bien para el aseo de las personas. Claro. En tiempos donde no había califas. No había califas. Posteriormente aparecieron, ¿no es cierto?, los califos, unos tarros grandes, así, donde le metían leña abajo, y ahí ya empezó a existir el baño con tina y todo lo demás. Sí, empezó a cambiar un poco nos empezamos a burguesar. Pero ¿tienes otro ejemplo de...? Aquí tengo otra. Esta casa, que también está en Valdivia, ya no es así, si esa casa la pintaron, pero la mantuvieron. Yo eso quisiera rescatar, igual que últimamente he visto que hay gente que ha tenido la dicha de comprar casas antiguas, como esta por ejemplo, y la han mantenido, fíjate, o sea, como que mantienen, no hacen lo que hicieron muchos, que agarran una casa antigua y la desarman y arman una casa totalmente nueva, y de la antigua no dejan ni los clavos.
Hablemos un poco de esto. Eso es un elemento muy... Eso que muy imita una tejuela. Una ¿no? tejuela. ¿Ah? Una tejuela. Esos son rombitos de lata que lo iban uno encima de otro. Ahí los preparaban y bueno, y lo iban poniendo ahí. Esta casa tiene la entrada del web. Sí. Esta tiene la entrada. Pero hay que llamar la atención en un detalle. Hay una familia americana en Puerto Natales que tiene dedicado al turismo, un hostal, y que han reconstruido una casa al inicio de la calle Baqueano, podríamos decir, reinventando el rombito. No sé si tú la has visto. Los chicos que tienen, sí, unas casas de aluminio. Sí, sí. Pero han reivindicado el rombito. Reivindicaron el rombito. Y es algo digno de destacar y a la vez de agradecer a quienes nos interesa mucho. Yo creo que a todos, incluso que gente dice que no le interesa, pero en algún minuto le va a llamar la atención. Y que ellos se hayan tomado ese trabajo de reivindicar algo que se hacía antes, que era muy característico nuestro y que se perdió, o mejor dicho, se resiste a desaparecer. Pero es posible que en estos momentos haya muchos de nuestros televidentes que están ideando de cómo hacer una vivienda, ¿ya? Que responda un poco a lo que es la arquitectura magallánica. Acá tiene una buena idea. Esto de los rombitos es un elemento, pero muy identificatorio. Muy característico. Y la construcción acá antigua también hay que pensar, remontarse los tiempos. O sea, estamos hablando de una época en la cual en Natales las condiciones climáticas eran muy distintas a las de ahora. Acá prácticamente no tenemos nieve, pero en esos tiempos era muy complicado. Entonces no había Punta Arenas, estaba, bueno, si bien a los mismos 254 kilómetros, pero las condiciones para viajar eran totalmente distintas. Era un viaje de muchas horas, no era tan fácil. Entonces las condiciones siempre fueron distintas. Tampoco teníamos el ladrillo acá. El ladrillo llegó mucho después. Entonces, es posible también que los sueldos no hayan sido los sueldos tampoco suficientes. Eran muy grandes. Oye, ahora por ejemplo la gente tiene sistema de postulación a vivienda. Hace unos años atrás en Puerto Natales fuimos testigos de que una población se entregó y la gente consideró que no era bueno que le entregaran una casa donde no cabían 2 autos. En estos tiempos, sobre todo de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, la gente juntaba los materiales y después se ponía a construir. Pero si esas latas que hacían de aceite, esas no iban al parrón y compraban 200 de esas cosas. Claro. Ellos juntaban sus latas de aceite, que recordemos que en esos años venían muchos barcos acá. Entonces también teníamos el tema de la Argentina, que siempre lo tuvimos al lado. Y entonces se juntaban esas latas y tenían que abrirlas y tenían que prepararlas esas latitas, no era cosa rápida. Claro, en el frigorífico Boris también se enlataba mucho, claro, mucho de lo que se exportaba. Por ejemplo, las lenguas, las menudencias y todo lo demás se exportaban. La misma grasa se exportaba. Y por lo tanto habían grandes depósitos para envasar estos productos. Y se envasaban precisamente en lata. Y lo otro era la gasolina. Claro. La gasolina venía en latas, no habían estaciones de servicio, ¿ya? Y traían latas de 10, 20 y 25. Yo no me acuerdo si eran, parece que venían en galones, no venían en litros, venían en galones americanos. Entonces, todavía, si ustedes son observadores, estimados televidentes, se van a dar cuenta que hay muchas casas donde ha sido enderezada la lata de un depósito de combustible y todavía está en relieve aquello de gasolina o nafta argentina. ¿Ah? Y hay una casa que yo creo que muchos la conocen porque frente a una oficina de un canal de cable de acá, bueno, el canal de cable en calle Ricardo Kruger. Si la gente anda por ahí por Ricardo Kruger, van a ver una casa amarilla que es muy notoria porque tiene una lucarna en el techo
y tiene un color bastante fuerte que es un amarillo, que es la única casa amarilla que hay, no la pueden confundir. Cuando anden por ahí, miren esa casa a los lados, sobre todo en la parte interna, la parte del patio, ahí se nota más, aunque por la calle, por el lado de la calle Sabino Suárez, por un pasaje. por el pasaje, pero ahí se nota más lo que usted estaba eso lo vamos a ver más adelante. Sí, más adelante. Porque, bueno, sigamos entonces a la vuelta de los avisos comerciales. Vamos a seguir conversando con Benito Ruiz, ya entramos en ambiente y estamos bastante entusiasmados con los que estamos, al menos nosotros, mostrándole a nuestros televidentes. Come to Patagonia and discover a fantastic world. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en usted y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Supermercado Colo Colo 2 es el campeón del barrio alto y de su economía. Atención, recibimos nuevos productos para nuestros amigos venezolanos y colombianos. Sí, la más completa variedad. Recuerde que todos los días tenemos las exquisitas comidas preparadas. Además, contamos con un gran stock de alimentos para mascotas. Para gatos y perros, los dog y cat lovers tienen de todo. Algunas ofertas: leche nido entera en polvo, 7.990 pesos. Huevos, la unidad, 85 pesos. Sí, esto y mucho más en Colo Colo 2. Somos el campeón del barrio alto y de su economía. Autosur, la casa del automovilista en Puerto Natales. Tiene todo lo que usted necesita para su automóvil. Accesorios y repuestos, aceites y filtros, cubre asientos, correas, aromatizantes, baterías. Para un andar seguro por las rutas de la Patagonia, le recomendamos Autosur, con atención de sus propios dueños. Les esperamos en Baquedano 868 Puerto Natales. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018.
Bueno, seguimos, Benito. ¿Tú tienes algo más que mostrarnos sobre respecto a casas pioneras o nos vamos derechamente? Nos vamos a las pioneras. Las famosas casas pioneras. Aquí tenemos harto material. La casa pionera es que ya era un trabajo un poquito más elaborado, casas ya un poco más grandes, el techo más alto. Tenían como elementos muy característicos. Generalmente tenían un pináculo, las puertas eran a veces más elaboradas, tenían mucho la mampara que se conoce. Entonces tenían esas características. Por lo general, muchas de ellas venían en pies. Y una casa típica, por ejemplo, tenemos esta. ¿Esa te ha llamado la atención en tus pinturas? Esta casa la he pintado como 3 veces. La verdad que es muy linda. Tiene una cosa muy linda esta casa, que la puerta me gusta mucho. Esta casa tiene por dentro la mampara. Tiene los pináculos, que hay todo un mito con respecto a los pináculos. A todo esto los pináculos también se han dicho muchas cosas, como por ejemplo, entre otras, aprovechando que está la nieve ahí, que se usaba para sacar la nieve. La verdad, yo no lo creo mucho, yo no digo que no es así, yo creo que quizás alguien lo usó para eso, alguien en algún minuto lo hizo. Es posible, pero yo no lo veo como poco práctico, porque... Sí, dicen que le colocaban un lazo arriba, sí, y con un nudo en uno de los pináculos y se mueve. ¿Lo podemos llamar alfiles también? También alfiles o pináculos, porque más o menos de hecho es la misma fórmula, la misma forma. Pero yo lo encuentro poco práctico porque todos sabemos una soga con mojada queda muy pesada, o sea, en algún minuto quizás íbamos a tener que estar cambiando los pináculos 3-4 veces por invierno. Entonces, está dentro del mito de la arquitectura natalina. Yo tengo una teoría. ¿Esta casa tenía un negocio al lado? Tengo entendido que sí. Ya. Porque tiene la puerta lateral. Sí, tiene la puerta lateral. Si tiene 2 puertas, siempre tenía un negocio. Ya. Lo que iba a decir de los pináculos, yo lo que leí, no recuerdo dónde, pero lo leí en algún lado, es que esa es una costumbre inglesa de los campos ingleses, que cuando el carpintero, cuando terminaba la casa, a modo de agradecimiento al árbol que era el que le proveía prima, él hacía un pináculo en la punta del techo, y lo hacía con forma de pino, o sea, eran como bolitas una tras otra hasta que se va achicando, que es un pináculo. Y esa era una forma abstracta de agradecer al árbol que era el que le proveía la madera. Porque en la arquitectura nuestra hay muchos elementos que provienen, ¿no es cierto?, de naciones que nos proveyeron de materias primas para la industria frigorífica, pero también de mano de obra, como son el caso de Escocia, Gales y la propia Inglaterra, donde venía la mayoría de la gente que trabajaba en los campos y frigoríficos. No nos olvidemos que la sociedad explotadora Tierra del Fuego, estimados televidentes, uno de los accionistas principales era Danfoss, que era una gran empresa inglesa. Por eso hay un poco, y yo diría bastante, cuando veamos el chalet, nos vamos a dar cuenta que hay mucho de arquitectura inglesa que llegó precisamente a los lugares donde los ingleses construyeron, como es el caso de las estancias y el caso de los frigoríficos. Sigamos viendo. Aquí ya son como más o menos lo mismo, la casa pionera, que arriba le hacían el corte al techo, ya este era como de 4 aguas, porque está acá a los lados 2 y la de detrás, esa era más o menos la forma que tenía, el techo acá, aquí otro, acá y detrás de ellos el cuarto techo. ¿Tú reconoces esa casa? Esa casa me parece que es la que está al lado del servicentro que está en Bunne, ¿no? Me parece. Ah, ya, sí. Me parece que esa de amigo Vito. Donde usted tuvo un tiempo el Partido Radical. Exactamente, donde Vito Díaz. Ya, se va a decir, tiene un nombre. Sí. Esa es una de las casas que todavía se mantiene en pie. Y afortunadamente. Aquí, esa casa, bueno, esa está cerquita, un poquito más abajo. Pasado el servicentro está esa casa antigua. Esa es la casa de la familia Iglesias. Sí. Esa casa está ahí en Bulnes también. Y esa ya tiene un elemento muy importante que es lo que es la chimenea. Bueno, este estilo de casa es un poco una copia de lo que construyeron en Puerto Bolívar, ¿no? Claro. Bueno, una cosa importante igual que traían porque estas venían listas las ventanas
Las ventanas no las construían, acá venían listas. O sea, por eso generalmente venían con muchos vidrios chicos, porque venían en barco para acá. Entonces era más fácil transportarlas así. Tengo entendido que no. Estimados televidentes, si ustedes nos ven dirigir la vista hacia allá, fundamentalmente hay que hacer la aclaración que dentro de nuestros elementos básicos de filmación, ¿no es cierto? Tenemos una pantalla donde estamos proyectando con un retroproyector, estamos proyectando lo que son las casas que vamos a mostrar. Me llama la atención, en esta vivienda, vuelve por favor, en esta vivienda, aquí sí que hay una chiflonera de verdad. Hay una chiflonera de verdad. Y esta chiflonera de verdad se debe a que esta casa recibe el viento permanente de Natales, que es el viento que viene del norte, ¿no es cierto? Sí. ¿Ah? Y por lo tanto, si le pega de frente el viento, necesariamente requería este tipo de chiflonera. Ese era el objetivo, el minimizar el viento al interior de la casa, lo que, bueno, obviamente producía mayor frío y ese tipo de cosas que se buscaba evitar con la chiflonera, que se lograba en todo caso. Sí. Así que esa es una hermosísima casa. Esa no la vi. Pero esta casa yo creo que es más pionera que... Esta es más pionera. Sí. ¿Ah? Este ya es un chalet. No, yo también... Sí, pero vamos a ver. Esa es la colonial. Esa es como la casa, se podría decir, la pionera también, porque esta no, esta es de 2 aguas, esta es de 4. Claro. Y esta tiene la mampara. Claro que básicamente se parece un poco a la otra en el sentido que tiene la puerta y 2 ventanas a los lados. Pero ya es una construcción un poquito más sofisticada, más amplia y más alta. Vemos que ya la altura es mucho más de lo que es del otro. Esta venía con medidas inglesas, lo más probable. Es decir, esta está medida en pie. En pie, es lo más probable. Yo vuelvo a insistir, no es creación nuestra el ir agrupando las casas en base al tipo de arquitectura. La verdad es que nos estamos basando en una obra muy brillante respecto a arquitectura magallánica del arquitecto Dante Perisuit, que conjuntamente con Mateo Martínez escribieron un libro que es muy ilustrativo de lo que es la evolución del hábitat en Puerto Natales en Magallanes y en Puerto Natales. Ahí está la pintura que yo hice de esa casa, es la misma. Esta es una pintura tuya. Sí, es una pintura mía. Esto, para los que no se ubican o no se dan cuenta, eso está en la calle Magallanes, frente al casino. Aquí hay un hotel y por acá hay otro hotel. Y estas casas ya no están. Estas casas desaparecieron las dos. Ahí creo que no hay nada en este minuto, pero algo van a hacer. Ese es un tema que, bueno, esa es otra historia también, que por qué se han ido perdiendo nuestras casas, nuestro patrimonio se ha ido perdiendo mucho y no va quedando nada. A mí eso es una de las cosas que me llamaba la atención, porque en la época que yo vivía en Punta Arenas, entonces como uno no venía siempre para acá, entonces a medida que iba apareciendo veía que ya una casa determinada no estaba. Entonces, ¿qué pasó con esa casa? ¿Esa es una pintura tuya? Esa es una pintura mía, esa es la casa, esa la he pintado varias veces, esa casa, que me gusta mucho. Este es un barrio es una esquina muy importante acá, porque esas 3 casas son antiguas. Claro. Estas 3 casas son antiguas. Vemos que esta ya tiene la lucarna. Esa es la lucarna. Este es un elemento bien interesante, sí, bien importante, estimados auditores, televidentes, muy acostumbrado a la radio. La lucarna es sumamente importante porque a veces cumplía una función, que era un poco dar luz a dormitorios o piezas que se ubican, o salas de estares que se ubican en el segundo piso, en un segundo piso. Es que la lucarna fue como evolucionando en el tiempo, porque en un principio las casas que eran las casas pioneras, la más sencilla, tenían una lucarna, pero resulta que esa cumplía a veces el rol de solamente de darle luz al entretecho, donde en el entretecho generalmente la gente tenía a veces semillas, tenía papas y ese tipo de cosas, o sea, no era habitable, pero sí tenían cosas que le servían para su diario vivir. Entonces la lucarna le permitía, a través de las mansardas que se llaman estas ventanas,
y que le entrara luz a ese sector. Lucarna es lo que sobresale. Exactamente, la lucarna es, en este caso es eso. Ahí hay otro elemento arquitectónico, estimados televidentes, si usted está ideando una casa magallánica. Sí. Esta la habíamos visto. Y la lucarna es muy estas son característica. pinturas tuyas. No, esa no, esa es una foto, sí, pero esa sí, es una pintura mía, que es la misma casa que este. Porque a mí me gusta, ¿no? como una obsesión. Ahí está lo que conversábamos en la calle Valdivia. La calle Valdivia de aproximadamente hace unos 15 años. Sí, que no ha cambiado mucho. No, ha cambiado bastante, a juicio mío. Pero volvemos a básicamente insistir, se mantiene. todas las casas La línea se mantiene. muy cerca de la vereda, no existiendo en ninguna de estas casas desde su inicio acá en el centro de la ciudad hasta el final, donde está la calle Libertad, mi barrio. el barrio del poeta Vera. Sí, po, mi vecino vivía en la esquina mía, la esquina de mi casa. Entonces todas estas casas estaban a la orilla, tenían esta arquitectura que hemos llamado arquitectura ingenua, dos ventanas y una puerta, todo lo que va por el costado lleva tinglado. Estamos haciendo un resumen, los pináculos arriba, ¿ya? Y después también más allá vemos que hay algunas que ya tienen lucarna. Claro, de ahí empezó a aparecer de a poquitito la lucarna. Lo que explicaba bien el tema de la lucarna, que en un principio era para guardar cosas como semillas, como papas, eso. Entonces eso ya nos grafica que el ciudadano que estuvo en un principio acá, que en un principio venía solamente a trabajar, después ya empezó a crecer, en el sentido de que ya empezó a sembrar atrás. Entonces Claro. empezó a necesitar dónde guardar sus cosas. La famosa despensa que se llamaba, entonces empezaron a aparecer, ahí empezó a aparecer la opción de la lucarna, que no solamente el entretecho guardaba cosas, pero a la vez tenía con la luz que le daba el día, entonces que le entraba a través de las mansardas. Es un poco una arquitectura ya más sofisticada. Más sofisticada. Ahí está, el tinglado Eso, es el famoso tinglado. Eso es muy prevaleciente en todas las casas. Todas las casas de esa famosa calle. Mira, ahí yo voy a hacer notar algo, de paso. Todas las casas, las esquinas tenían esta señalización. Sí. Y aquí existe la mala costumbre de la gente de, por ejemplo, colocarle la cubierta al frontis, ya sea de este material nuevo que hay, de vinil y todo lo demás, ¿ya? Pero no le colocan posteriormente la señalización a las calles. Claro. Entonces tú llegas a una esquina y no tienes idea en qué esquina está. Esto es un llamado de atención a la municipalidad o a las personas que puedan mandar a hacer. Y estos son los piquetes. Sí, los famosos piquetes. Esta es una institución, el piquete, porque como en todas las casas había piquetes, no había, aquí hay una combinación de piquetes con rejas. Sí. ¿Ya? Entonces era muy común que cuando habían grandes enfrentamientos después de los bailes, la gente iba corriendo a las casas donde habían piquetes, y con piquetes se arreglaba el asunto. Yo recuerdo haber visto peleas con piquetes. Piquete de 9 pies. Sí. ¿Ah? Sí, recuerdo que uno sacaban con mucha facilidad y era un elemento de defensa o de ataque. Sigamos. Pero la producción está exigiendo que antes dejemos un espacio, porque también tenemos que agradecerle a quienes nos están ayudando en el avisaje del programa. Come to Patagonia and discover a fantastic world.
Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en usted y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Supermercado Colo Colo 2 es el campeón del Barrio Alto y de su economía. Atención, recibimos nuevos productos para nuestros amigos venezolanos y colombianos. Sí, la más completa variedad. Recuerde que todos los días tenemos las exquisitas comidas preparadas. Además, contamos con un gran stock de alimentos para mascotas, para gatos y perros. Los dog y cat lovers tienen de todo. Algunas ofertas: leche nido entera en polvo, 7.990 pesos. Huevos, la unidad, 85 pesos. Sí, esto y mucho más en Colo Colo 2. Somos el campeón del Barrio Alto y de su economía. Autosur, la casa del automovilista en Puerto Natales. Tiene todo lo que usted necesita para su automóvil. Accesorios y repuestos, aceites y filtros, cubre asientos, correas, aromatizantes, baterías. Para un andar seguro por las rutas de la Patagonia, le recomendamos Autosur, con atención de sus propios dueños. Les esperamos en Baquedano 868 Puerto Natales. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018. De vuelta, ya conversando nuevamente con Benito Ruiz Águila, estamos muy entusiasmados por lo que hemos estado viendo. Yo un poco voy dando la que podría ser la información histórica y Benito la información arquitectónica y pictórica y artística. Y la verdad es que hemos ido sacando varias cosas simpáticas adelante. ¿Nos vamos a los chalets ahora? Este es el chalet. Ya aquí ya estamos hablando de ya un tiempo bastante considerable donde existía también un poco más de lucas y ya las casas eran un poquito más elaboradas. Ya estamos hablando de otro tipo de... Lucas para hacer lucarnas. Lucas para hacer lucarnas. Ya empiezan a aparecer otros elementos como por ejemplo acá. Esta casa es la casa de Augusto Edman, que por esto está en venta. Y que ojalá el que la compre no la desarme. Y ojalá alguna autoridad sacarla de ahí.
sacarla de ahí, comprar el edificio, sacarlo y hacer, por ejemplo, yo siempre he dicho, me gustan, porque bueno, Punta Arenas es una ciudad que a mí me gusta mucho porque mantiene su patrimonio y está muy orgullosa la ciudad de eso, y tienen un museo del recuerdo. ¿Por qué no podríamos tener nosotros esto? Y esta casa salvarla, porque a mí me da un miedo, de repente paso por ahí y que ya el letrero que se dice se vende no esté, y lo compre una nueva empresa, y arreglarme un hotel y desarme esta maravilla que es la casa del doctor Augusto Desmond, que por lo demás él tiene un rol muy importante en nuestra historia. Esta casa fue el primer edificio público que hubo en Puerto Natales, porque aquí estuvo ubicada la casa habitación y la oficina de la subdelegación de Puerto Natales. Cuando Natales todavía no era ni siquiera departamento ni comuna, era una subdelegación, y aquí vive el subdelegado. Esta casa tiene un elemento muy interesante, que antiguamente esta casa es la que tenía unos mástiles acá, ¿no? Sí. Aquí aparecen elementos como el famoso filigrama que se llama, que estas cosas como decorativas que tenía la punta del techo, que bueno, en este caso es muy simple, pero hay otra casa que tiene algo más sofisticado. Y hay otro elemento importante acá, que está acá abajito, que hace como el soporte. Eso se llama ménsula. Y se usa ménsula, así se llama, que tiene un elemento que está hecho en 90 grados y tiene la misión de hacer soporte. El soporte de estos filigramas, eso se llama ménsula. Y esa casa ya lo tiene. Otra cosa característica que tiene, o sea, importante que tiene esta casa, es el cerco como sinuoso que tiene, que es así como bien curvo, sube, baja. Que lo tenía una casa que, bueno, la casa la mantuvieron, pero desarmaron el cerco, que es la casa que está ahí en Bulnes con Ladrillero, que ahora creo que es una empresa, de la familia Díaz. Esa casa tenía ese cerco como sinuoso y se perdió, bueno, los nuevos propietarios lo eliminaron. Y otra casa que ahí donde está la casa que vimos delante, que en Bulnes, que al lado está el ejército, parece que compró ese terreno. Y ese también tenía un cerco característico de ese tiempo y también desapareció, lo cambiaron por latas y lo encuentro horrible. Aquí, estimado, sobre todo entramos a la tercera etapa de lo que es la arquitectura magallánica y de Puerto Natales, que está dirigida fundamentalmente a la construcción de los llamados chalets, ¿ya? Es cuando ya tú dices, la gente se comenzó a burguesar y empezó a quedarse en Natales. Esta casa también me llamó mucho la atención, y debo decir lo que es la casa preferida de mi esposa. Sí, también la mía, también es mi casa preferida. Sí. Esta casa está habitada actualmente, ¿no? Está habitada. Uno de los dueños, vive en Río Turbio, creo, pero está habitada. Creo que vive la hija de ella, la sobrina. Y esta casa no está ubicada en el centro de Natales, sino que está ubicada más hacia el lado de Ramírez. Esta casa está en calle O'Higgins Chorrillos, con... Esta casa tiene un elemento nuevo, que no, o sea, nuevo porque no lo habíamos tocado en el tema en todo este rato, que es esta puerta. Esta puerta, si se puede... a ver, las casas terminaban en punta, en una esquina, pero hay algunas casas que le acortaron esa esquina y le hicieron como un cortecito acá. Ese cortecito se llama ochava. Entonces, en esa... ¿Podrías repetir el nombre? Ochava. Ochava. Entonces, el acto de cortar la punta, ¿cómo se podría llamar? Ve que ahí está la esquina y está cortado acá. Entonces, generalmente, estas casas eran los negocios. Si la gente empieza a hacer memoria de las casas, porque son las casas que nosotros vemos a diario, ¿sí? Empiecen a recordar nomás y se dan cuenta que en todas las esquinas donde hay una puerta en ochava, o sea, la puerta en la esquina, es por donde hubo un negocio. Todas las casas que tenían un negocio tenían una puerta acá. Y esta casa fue un negocio en algún minuto. No recuerdo que vendían ahí, porque yo era muy chico. Pero tengo entendido que vendían leche, parece... No sé, no me acuerdo.
Pero eso es un elemento importante, eso de que las casas tenían en la esquina hacían una puerta y era un almacén de barrio. Y por eso esta casa tiene 4 puertas, o sea, tiene 3 puertas, 1, 2, 3. Esta casa tiene otra cosa muy interesante, que las de segundo piso, acá en Natales, bueno, Punta Arenas igual, las tienen que, bueno, esta foto no lo muestra, pero por el lado de acá, cuando pasen por esta calle, van a ver que hay unas escaleras. Porque antiguamente, a veces, yo no sé, esa parte no la tengo clara, si es un poco por el desconocimiento de construcción que pudieron haber tenido algunas personas, los que armaban esta casa, los carpinteros, y que muchas casas le hacían las escaleras por fuera, o sea, la unión de primer, segundo piso era por fuera. Sí. Entonces, yo pienso, no sé, idea mía, que quizá a veces era muy complejo hacerla pero sigue siendo complejo hacer la escalera, claro, al interior de las casas. Y en esos tiempos donde esta casa... Es decir, yo creo que era sacarle el máximo rendimiento a la casa. Le sacar el máximo rendimiento. Entonces... pero claro, tenías que estar manteniendo permanente. De ese detalle que tú hablas es bien interesante, porque quedan muy pocas casas con esa distribución y con la escalera al lado afuera. Claro, quedan pocas. Otra de las casas que lo tiene es la que vimos anteriormente, que es la casa esquina, cuando estuvimos hablando de la Lucarna, esa casa que está en O'Higgins con Ramírez, la casa gris, esa también tiene escaleras por fuera. Entonces era bastante común en esos tiempos que se hiciera así. Yo creo que era por eso. Esto me recuerda un chalet suizo, Claro. Por la cantidad de aguas que tiene. Y el tamaño del techo, porque estamos hablando de un techo muy grande, eso es bastante, y alto, y entonces es una... ¿Cómo lo hacían los vecinos para ir a tapar las goteras? Sí. Aquí yo una vez aquí yo claramente descarto esa teoría que hay de que estos pináculos servían para sacar la nieve. O sea, aquí tendría que tener, no sé, la puntería de, qué sé yo, de Billy the Kid para hacer una cosa así. Pero era muy difícil. Entonces ahí yo lo descarto totalmente. Así que esta casa es muy, muy interesante. Así que favor. Es decir, ya acá es porque el habitante de Magallanes y el habitante de Última Esperanza y de Puerto Natales ya dejó de ser caminante, transhumante, y un poco se transformó en sedentario. Ya dijo, aquí me quedo, construyo la casa. Esto ya es para familia. Como dice el verso, la casa de los viejos, claro, para bailar a solas, claro, un vasocito añejo. Y ahí podríamos decir ya que hay sedentarismo, ya claro, hay la construcción definitiva. Ya la casa que va a quedar para que los hijos de la peleen. Que pasaba mucho, sigue pasando. Es muy humano. Sí, es muy humano, sí, lamentablemente. Me entusiasma esto el chalet, sigamos viendo otro chalet. Otro chalecito. Acá, esta es una casa que me encanta mucho. Esta Estamos casa está revisando. Ve que tiene como 2 torreones acá. 3 con ese acá, y esta está en calle Signoret. Esta está modernizada ya. Esta está modernizada. Claro, estos elementos son nuevos, pero la estructura de la casa es antigua. O sea, de hecho, yo he visto fotos de esta casa, del traslado de esta. Que hay una foto que esta casa la están llevando y está por ahí por la plaza. Un traslado de una casa como se hacía antiguamente y la llevaban a su lugar. Mi hermano tiene esa foto. ¿Te fijas que el adorno que llevaba? Es curvo. Sí, es curvo. Es curvo. Ya no es cuadrado. No, ya no es cuadrado. Entonces aquí ya estamos hablando de otro tipo de trabajo, o sea, es una semicircunferencia. Tiene una casa donde se pueda ver no solamente la lucarna, sino que también ver el balcón. El balcón, pero por supuesto. Porque el balcón también era una cuestión de estatus. Claro. Claro. Bueno, tenemos nuestro, no el principal, pero uno de nuestros principales edificios, que es la municipalidad. La municipalidad tiene un balcón. Acá este balconcito de la MUNI tiene como varias cosas de las que hemos estado conversando. Esta casa, entre paréntesis, estimados televidentes, fue una donación que hizo la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego a la ciudad de Puerto Natales, ¿ya? Conjuntamente
con la iglesia. Con la iglesia. Con la iglesia de la esquina, la iglesia central de la plaza. Y ahí sí que hay elementos nuevos. Sí que hay elementos nuevos. Por ejemplo, está esa cosa decorativa que tenían acá, que es muy, muy atractivo. Se mantiene lo que es el círculo, ¿ya? Esa especie de rosetón, como los rosetones góticos, así, pero que simplemente está, no es un rosetón. Tiene una cosa muy interesante el balcón, y tiene estas cositas que están acá en el balcón. Esos pequeños elementos. Acá ¿El está, detalle? claro, el detalle, que se llaman balaustras. Ese es el nombre arquitectónico de esos palitos, por llamarlo así, que están acá. Esas son las balaustras. Y aquí lo que comentábamos delante, pues un paréntesis respecto a eso del edificio de la municipalidad. Leyendo las crónicas de Puerto Natales, cuando llegaban los presidentes de la República, se asomaban al balcón. Y además, cuando llegaban figuras que fueran triunfantes en competencia deportiva, también tenían derecho a balcón, es decir, cualquiera no se asomaba al balcón. Ahora, otra cosa de los balcones es que hay balcones que son funcionales y otros que no. Este sí claramente lo es, porque tenía en este caso las ménsulas que hacían de soporte, y este sí había gente, como decía usted, que ocupaba este balcón. Pero hay otras casas que el balcón simplemente era como decorativo, o sea, no podía subirse. O sea, nosotros con nuestro peso que tenemos corporal sería muy difícil que nos subiéramos. Quizás asomarnos muy rápidamente, pero más de eso no podríamos hacer. Pero sí lo tenían simplemente por algo decorativo, ¿no? ¿Qué es lo que has pintado tú de todo esto? Yo muestra algunas pinturas. he pintado aquí yo voy a mostrar esta pintura, que es antigua, pero aquí yo quiero destacar una cosa de esta pintura. Esta pintura, bueno, más que la pintura, la casa, mejor dicho, la pintura uno la puede... Yo siempre digo, yo pinto porque me llama la atención esto, pero el tema técnico de la pintura siempre uno lo puede encontrar bueno, lo puede encontrar malo, pero yo más que eso yo veo el fondo. Entonces el fondo que yo quiero mostrar de esta casa es primero que yo me atrevería a decir que es la única, que esta parte decorativa que le ponían acá, esta lo tiene por fuera. Por lo general, en las casas, en la punta de los techos acá, hacían esta figura, entonces hacían esa especie de filigrama que estuvimos viendo delante, pero lo hacían por dentro, y esta lo tiene por fuera, y es la única que lo tiene por fuera. Ahora, este dibujo lo tiene solamente aquí y acá, porque eso fue lo que yo vi cuando pinté esta casa. ¿Esa casa sigue existiendo? Perdón, esa casa está en la calle Camilo Enrique, para que no ubica el nombre de la calle, es la que está frente a la escuela 3. Cuando yo pinté esa casa estaba así, pero después la compraron y los nuevos propietarios tuvieron, y se les agradece, tuvieron la gracia de que no solamente la mantuvieron, sino que la mejoraron, pero mantuvieron la línea arquitectónica. Estos elementos lo hicieron en todo el resto, lo hicieron nuevo y se mantiene. Y la otra gracia, que mantuvieron el color, porque el color igual es importante, porque nosotros pensemos que en esos años no era verde, café, azul y rojo, o sea, no era más que eso, amarillo. Y después, claro, después obviamente fueron apareciendo otro tipo de color, otro tipo de mezcla, y la pintura fue evolucionando, digamos la que llegaba acá. Pero este es un verde que es muy, muy característico de acá. Hay muchas casas antiguas que tienen este color. ¿Este es el verde Nilo que se llamaba? Sí, verde Nilo, verde tierra le digo yo, que es muy... Si alguien cuando uno va para Bories, a la salida del Bucanero, si uno va pasadito la curva, pasadito el sector del hotel que está ahí, no me acuerdo el nombre, si uno mira a la derecha, va a ver en la punta del cerro una casa antigua que está abandonada, creo, y tiene ese color verde. Ese color verde es muy característico de esos años, y hay pocas casas que lo tienen todavía. Por eso que una cosa que a mí me llama la atención de nuestro museo acá, si bien tiene el tema la madera antigua, todo, pero la tienen pintada de un color inexistente para la época, porque ese tiempo no existía ese color con el que está pintado, que no es una mezcla de amarillo con verde, una cosa, un color extraño,
O sea, ahora lo podemos entender, lo podemos comprar ese color. Pero antiguamente ese color no existía, o sea, desde el punto de vista comercial. Sí. Estimados televidentes, hemos conversado ya durante 1 hora y media prácticamente con Benito Ruiz Águila este tema tan pero tan interesante, lo que ha sido la arquitectura y el hábitat y cómo ha ido evolucionando la casa natalina, la casa magallánica. Por razones de tiempo este programa va a llegar hasta aquí y prometemos que el próximo programa vamos a estarnos refiriendo a aspectos pero tan importantes e interesantes como los que hemos expuesto hoy sobre lo que es la arquitectura en Puerto Natales. ¿No crees tú, Benito, que podríamos darle el final a esta parte para continuar con más fuerza en los próximos contenidos que tenemos que dar? Estaba pensando justamente eso, de repente lo bueno y lo malo de algunas cosas, como por ejemplo lo malo que se está terminando el programa porque estaba muy entretenido, y lo bueno es que quedamos con gusto a poco. Entonces eso de quedar con gusto a poco es bonito porque dan ganas de aprender. Yo creo que a la gente igual le puede interesar porque son las cosas que nosotros vemos. Nosotros aquí no estamos hablando de casas que vienen de otro lado, son las que nosotros cuando salimos a caminar nos encontramos con esta calle, caminamos a diario. Y por eso que cuando yo he llegado a la conclusión que cuando la gente ve las mismas cosas que ve a diario, pero las ve desde otro ángulo, les llama a veces más la atención. Entonces cuando ven una casa que caminan todos los días por ahí, a veces no se toman la molestia de observarla, pero cuando uno se la muestra con una pintura, ahí como que le hace clic y le asocian al tiro y ya la empiezan a ver de otro punto de vista. Bueno, el próximo programa, cuando usted nos siga, le vamos a mostrar todo lo que ha sido la producción pictórica de Benito Ruiz y que a usted le va a llamar en demasía la atención porque es un arte muy bonito. Así que lo esperamos con los brazos abiertos el próximo programa cuando sigamos conversando la historia desde Puerto Natales.